Y a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba... En una jornada como la de hoy, totalmente veraniega, con temperaturas cálidas, bueno, pues parece que es el gran tema de conversación, ¿no? El tiempo, el clima. Aunque es verdad que siempre son temas que generan interés, que generan debate y sobre los que nos gusta leer, nos gusta escuchar y, en definitiva, nos gusta informarnos. Y ahora tenemos, bueno, pues un nuevo podcast divulgativo centrado precisamente en el tiempo y en el clima. El nombre de este podcast es Troposfera, puesto en marcha por la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, que además lo acaba de estrenar hace tan solo unos días. Estamos ya en conversación con el director de Euskalmet, que es José Antonio Aranda. José Antonio, Egunon, muy buenos días. Egunon, Danori. Acaba de nacer este podcast Troposfera, como acabamos de contar. ¿Con qué objetivo nace, José Antonio? ¿Por qué se pone en marcha este podcast? Bueno, el podcast es un sistema que lo utiliza bastante gente y además de utilizarlo bastante gente es una forma de profundizar de una forma bastante seria en el conocimiento de las diversas cosas, ¿no? Y la juventud además es también utiliza muchísimo este sistema, ¿no? Y claro, todo lo que sea divulgar, todo lo que sea que conocimiento y que la gente, nosotros todos, ¿no? Vayamos cogiendo conocimiento, en nuestro caso es en el tema de la meteorología, la climatología y el cambio climático, pues yo creo que viene bien a todo el mundo, y todo el que quiera aprender cosas, saber más, pues bueno, creo que es un área bonita para aprender y para divulgar. En esta primera temporada se abordan asuntos relacionados con pues los pronósticos estacionales, los colores del cielo, el fenómeno de las mareas vivas, galernas, tornados. ¿Cómo ha sido, José Antonio, el diseño, la elección de los temas a abordar en el podcast? ¿Qué cuestiones o qué criterios habéis tenido en cuenta? Bueno, criterios, sobre todo es en aquellas cosas que la gente nos pregunta, ¿no? Vienen conversaciones de calle, ¿no? Cuando hablamos con la gente, ¿no? O cuando hablas de un tema y la gente te va preguntando, ¿no? Y bueno, o preguntas que nos hacen a través de los diversos medios o incluso los medios de comunicación. Entonces creemos que eran temas bastante interesantes para la gente y que, bueno, los hemos puesto los primeros, pero seguiremos ampliando este tema y además no solo trataremos de ampliarlo, sino que intentaremos que muchos de los temas en los que la meteorología, la climatología o el cambio climático están relacionados, porque son ciencias totalmente horizontales que cogen otras áreas que están en relación con otras áreas, pues no sé, áreas de tráfico, áreas de salud, áreas de medio ambiente, de hidrología, de oceanografía. Son miles las áreas que hay que son horizontales, ¿no? Y entonces, bueno, pues también trataremos de que la gente o las instituciones que son competentes en todas estas materias también hablen, ¿no? Y que vean que todos los temas en la naturaleza están relacionados, ¿no? Y que, bueno, pues ir todos un poco ampliando el conocimiento de todas estas áreas. Sí, porque como comentabas al principio, José Antonio, de un tiempo a esta parte también con esos mensajes que cada vez, bueno, yo creo que van calando más sobre la necesidad de proteger nuestro medio ambiente, nuestros ecosistemas, sobre la realidad, por desgracia, que tenemos que enfrentar ya del cambio climático. El interés por estas cuestiones ha aumentado indudablemente. No nos queda otro remedio que aumentar ese interés, porque en ello está un poco el futuro de la humanidad, no solamente de toda la ecología, de todos los ecosistemas, de toda la naturaleza, ¿no? Sino también el nuestro, que queramos o no, estamos dentro de la naturaleza y dependemos de ella, y por tanto tenemos que todos aumentar el conocimiento y saber las consecuencias de todos nuestros actos y de nuestro estilo de vida. ¿Por qué troposfera? ¿De dónde viene este nombre? A ver, troposfera es la primera capa. Es la primera capa que hay en la atmósfera. La Tierra tiene 7.000 kilómetros de radio, ¿no? Pero esta primera capa en la que está la mayor parte
del aire que tiene la atmósfera está en los 8, 10, 12 kilómetros, ¿no?, de altitud, y ahí se producen la inmensa mayoría, prácticamente todos, los efectos meteorológicos. Entonces, claro, al ser un nombre que escrito es lo mismo en castellano que en euskera, y ser una capa tan importante para la meteorología y para el clima, pues hemos creído que era conveniente, ¿no? La única diferencia que hay entre euskera y castellano es la forma de pronunciarlo. En castellano es troposfera y troposfera, perdón, y en euskera es troposfera, o sea, pero el nombre es el mismo. Uh-huh. Y es además un espacio, vamos a decir, en el que también dejáis la puerta abierta a que sea un punto de encuentro entre distintas instituciones, entre expertos también relativos a estas cuestiones de otros organismos, ¿no? Al final, todo ayuda a sumar. Efectivamente, lo que nos gustaría un poquitín es ver esa relación que hay entre meteorología y otros campos, ¿no? Y que en esos otros campos la gente que más sabe de esos campos y relacionado con la meteorología podamos hablar todos, ¿no?, en estos espacios. En el fondo, lo que se trata es de aumentar el conocimiento y de linkar de alguna forma, unir de alguna forma todas las áreas, porque, como he dicho antes, todo, absolutamente todo está unido. Troposfera se puede escuchar además de la propia página web de Euskalmet, euskalmet.euskadi.eus. Bueno, estáis en YouTube y estáis también en las plataformas más habituales de escucha, como pueden ser iVoox y Spotify, ¿no? Sí, en este momento estamos en YouTube, en la cuenta de SOS Bellac, pero en muy breve pondremos en iVoox, podremos en todas las cuentas habituales de este tipo de producciones, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la gente, bueno, pues si le gusta el tema, que aprendan y que se mojen en el conocimiento y que nos indiquen, ¿no?, de qué temas están interesados para que podamos también ir en un futuro pues ampliando este tipo de cosas a lo que la gente esté más interesada. Hace muy poquitos días que este podcast ha visto la luz, pero no sé si habéis ya recibido feedback de los oyentes, escuchantes del podcast y de lo que les está pareciendo. ¿Qué os está llegando? Pues mira, yo sinceramente te tengo que decir que yo personalmente no. Probablemente sí que haya compañeros nuestros que hayan recibido, pero como ando con otros temas, la verdad es que no he estado mirando el tema, o sea que no te puedo comentar, pero supongo que sí que habrá. En cualquier caso, nos queda claro, José Antonio, que la cuestión climática, como se suele decir, ocupa y preocupa, y prueba de ello es, bueno, pues este nuevo podcast que echa a andar. De momento, primera temporada, pero nos queda claro que con vocación de continuidad y además con la posibilidad de que, bueno, pues seamos el propio público, ¿no?, quienes pidamos los temas que nos gustaría que se abordaran. José Antonio Aranda, director de Euskalmet, pues un proyecto, la verdad, muy, muy interesante, muy bonito y al que le deseamos muchos éxitos en el futuro. Y a ti, eskerrik asko por habernos atendido hoy. Eskerrik asko zuei, benetan, bezarkada handi bat, agur. Agur.